Y este ha sido un buen año para Guatemala en materia económica. ¿Qué dicen las finanzas? Más allá de los indicadores macroeconómicos, ¿qué pasa con el pequeño y el mediano empresario? ¿Cuáles son los grandes retos para el sector económico? ¿Y qué ha pasado en general desde la visión empresarial en relación a distintos pasos y cosas que ha hecho el gobierno y los otros poderes que conforman el Estado? Ese es el tema que vamos a analizar esta mañana con el invitado que nos acompaña. Precisamente, y damos la bienvenida a Javier Cepeda, director ejecutivo de la Cámara de la Industria. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Javier, Ricardo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarnos y poder compartir estos análisis que esperamos sean tan enriquecedores como los de los invitados anteriores. Si pusiéramos en la mesa todos los temas que involucran la realidad guatemalteca desde el punto de vista social, económico, ¿cómo ha sido este año para Guatemala, Javier? Nosotros desde la perspectiva de Cámara de Industria hemos analizado realmente el desempeño del año bajo 4 aspectos: el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto social y el aspecto de seguridad, que son tal vez los que más nos repercuten y creemos que son los más importantes del ámbito guatemalteco. Vamos detallando cada uno de esos. En el político. En el político, creemos que en el Congreso lamentablemente han habido algunos tropiezos que algunos partidos políticos no han dejado que el Congreso se desempeñe tal y como debiera desempeñarse, pero sin embargo se aprovechó la oportunidad para aprobar algunas leyes, aún que no se aprovechó la oportunidad para aprobar leyes que favorezcan la inversión y la generación de empleo. A pesar de estos tropiezos, definitivamente la interpelación del ministro de Cultura vino a ser algo que no generó necesariamente una dinámica muy positiva en el Congreso, pero sin embargo aún sí, a pesar de todo eso, se logró conseguir que se aprobaran reformas a la ley de partidos políticos, la ley de fortalecimiento institucional y transparencia y todo el tema que tenga que ver con calidad del gasto público. Desde el punto de vista nuestro, independientemente de las aprobaciones de los acuerdos comerciales, la aprobación de la ley de aduanas es muy importante porque creemos que ahí se contiene un artículo que ataca directamente a lo que es el combate al contrabando. Entonces, en ese sentido creemos que a pesar de los problemas, bueno, algo se pudo rescatar. En el área política creemos que eso es tal vez lo más destacado. Y en otras áreas que tienen que ver con la política, el tema judicial, el tema, bueno, judicial sí lo podemos referir un poco al de seguridad, pero las acciones del Poder Ejecutivo, temas que se vinculan directamente con el desarrollo del sector empresarial del país. En el tema de seguridad, que estamos claros que los problemas persisten, estamos claros también que el tema de seguridad no es un tema que se puede abordar de inmediato y que se tengan los resultados de una manera en el corto plazo. En una visita que hizo el ministro de Gobernación hace unas semanas con los socios de Cámara de Industria, manifestaba que él creía que el año 2014-2015 se iban a ver los resultados de lo que se ha hecho a través de la reforma de la policía, de algunas acciones de limpieza en los organismos de seguridad. Esperamos que así sea y esperamos que realmente los guatemaltecos empecemos a ver, porque los índices inclusive nos dan a conocer de que no necesariamente se ha mejorado, sino que en algunos casos se ha empeorado, pero también estamos claros que no es un tema de corto plazo, sino que es algo que también no es como construir una carretera o un puente que uno lo mira fácilmente construido y de una manera materializada. Esto es algo que hay que invertir a largo plazo porque es un problema que viene también de años atrás, no es un problema de 2 años atrás. Y Javier, en esa misma reunión, en esa presentación que le daba la Cámara de la Industria, se hablaba también de la gobernabilidad. ¿Cómo ven ustedes la gobernabilidad que ha tenido el gobierno en este año? ¿Cómo ha reaccionado frente a las situaciones sociales que se presentan? Y hablamos de disturbios en cuanto a las hidroeléctricas, en diferentes proyectos mineros. ¿Cómo ven ustedes eso? Nosotros el tema de la seguridad y específicamente de los conflictos, por decirlo así, lo ligamos también con el análisis social. Sin embargo, aprovecho para tocar los 2 temas de una vez. Uno de los problemas que tenemos como país dentro del concepto de gobernabilidad es la debilidad de las instituciones. Parte del problema de la gobernabilidad es que la institucionalidad es muy frágil, las instituciones que imparten justicia son muy frágiles y están de una manera también bastante corrompidas, y creemos que es importante fortalecerlas y sobre todo fortalecer el Estado de Derecho y respetar el Estado de Derecho. Nosotros, desde la visión del sector empresarial, somos fieles creyentes que para poder superar estos problemas de conflictividad es importante fortalecer y respetar el Estado de Derecho, el respeto a la propiedad privada, a la libre empresa. Eso es lo que nos va a generar un ambiente de respeto y en el cual, aunque tengamos distintas opiniones, podamos pensar en función de un mismo país. Aunque evidentemente, y ayer precisamente se daba un caso muy particular, donde los medios de comunicación precisamente tienen una labor muy importante, el tema de la resolución de la Corte de Constitucionalidad en el caso de Mataquescuintla. Lo que la Corte de Constitucionalidad hizo
fue ratificar lo que había hecho por lo menos 4 veces con anterioridad, indicar que las consultas no son de carácter vinculante, sino que son de carácter indicativo. ¿Esto qué significa? Que los resultados pueden ser una información que las municipalidades la mandan a las autoridades, a los ministerios, como un indicativo de lo que se hizo en dicha consulta. Lo que sucede es que las consultas no se están haciendo de acuerdo a un proceso o una reglamentación adecuada. Ustedes proponen justamente regular estas consultas Reglamentar las ¿En consultas. qué sentido y qué se debería hacer con esa información si no quieren que sean de carácter vinculante? Partiendo de que para poder generar una consulta, la gente debe saber de qué se le está consultando. Y el proceso de información alrededor de las consultas no se está haciendo correctamente. Se está generando una convocatoria, una consulta, con 2 o 3 semanas antes, únicamente por un grupo de los interesados, generando únicamente una parte de la historia de la situación. Entonces no se conoce la realidad completa ni los 2 puntos de vista. Entonces, con una desinformación, con un proceso que no está regularizado, que no está reglamentado, evidentemente los resultados no van a ser objetivos, van a ser parcializados. Evidentemente con esa información no se pueden tomar decisiones vinculantes. Entonces, antes de entrar a la discusión de decisiones vinculantes, hay que ver el proceso de consulta, cómo se reglamenta de una manera que realmente sea objetivo y que se pueda informar adecuadamente a la población. Concretamente, perdón, ¿ha tenido entonces el gobierno la capacidad de responder a las demandas sociales, de atender las demandas sociales de los Nosotros actuar como buen mediador, en definitiva, a la hora de resolver no ha este sido tipo de fácil, conflictos? no ha sido fácil, porque tampoco existe voluntad política necesariamente de alguna de las partes. Nosotros como sector industrial, dentro del sector industrial concretamente tenemos las industrias extractivas que se han visto afectadas con este tipo de situaciones, hemos estado en la mejor disposición de sentarnos en el diálogo con las distintas comunidades. Cada comunidad tiene sus distintos requerimientos, observaciones. Sin embargo, cuando el gobierno en muchas oportunidades convoca al diálogo, resulta que la contraparte pone condiciones que no son viables para presentarse un diálogo. Entonces no puede haber un diálogo si no existe también el poder, el deseo y la actitud de escuchar para poder transmitir los puntos de vista. Entonces creo que eso es también lo que, aunque ha habido en algunos momentos alguna voluntad de hacerlo, el gobierno no ha sido fácil, porque necesita también la voluntad de todos los actores. ¿Y cuál sería el escenario de solución? Porque siempre a nivel social queda la percepción, por estar justamente el empresariado de por medio en una de las partes, que siempre el sector afectado o el sector más vulnerable justamente es uno de los sectores que está reclamando. Lamentablemente han ocurrido incidentes, muchas veces quedan casos que mediáticamente, por supuesto, salen a la luz, pero ¿cuál debería ser la forma entonces para que la percepción fuera correcta en relación cuando se plantean este tipo de conflictos, obviamente, y que la población pudiera conocer ambas partes, ambos sonidos de la campana? Aquí es donde yo insisto que la labor de los medios de comunicación es muy importante. La cobertura de los medios de comunicación, la información que trasladan de los medios de comunicación debe ser igualmente objetiva. Contigo ya lo hemos hablado en un par de oportunidades. Creemos que los medios juegan un rol muy importante para que no ayuden a polarizar más el país, sino que ayuden a encontrar puntos de los cuales podemos empezar a caminar juntos. En el tema de las consultas como tal, también hay que entender que las consultas no deben estar hechas únicamente para hacer o un sí o un no. Las consultas deberían ser un mecanismo para enriquecer, un punto de partida, para encontrar la mejor forma o la forma más viable de emprender proyectos que llevan desarrollo, empleo y bienestar al interior del país. Lo que pasa es que se ha generado todo un esquema diabólico hacia este tipo de inversiones. Siempre queda la sensación de que los sectores más pobres o las comunidades son las menos favorecidas, y eso quizás es la última percepción, independientemente de lo que comuniquen los medios de comunicación, pero ante una falta de intervención de gobierno siempre queda esa sensación que los poco beneficiados o las víctimas quizás de este tipo de procesos son estos sectores. Con declaraciones como las que dio precisamente el ministro Bonilla durante la presentación que tuvo con la Cámara de la Industria, donde hablaba de estas agrupaciones y las consideraba también como extorsionistas. No, pero ojo, precisamente ese es el tipo de ejemplo. Las declaraciones del ministro no necesariamente fueron en esa misma línea. El ministro indicó que existían algunas organizaciones que se dedicaban a desestabilizar el país, lo cual es cierto. Hay algunas organizaciones que no necesariamente tienen el interés legítimo por las comunidades. Lo que tienen el interés es su interés particular por mantener una Guatemala en conflicto, lo cual no es correcto. Suficientes diferencias tenemos como país, con un país tan multicultural y multiétnico,
como para estar queriendo generar más problemas. Entonces, el tema de las consultas se ha vuelto un caballito de batalla para ciertas organizaciones que lo que quieren es generar conflicto entre los guatemaltecos, porque viven del conflicto. Ese es su modo de vivienda y su negocio. Y nosotros creemos que la mejor forma de poder sacar adelante a Guatemala es llevar desarrollo, oportunidades, empleo formal a los guatemaltecos, como tú bien decías, de manera en la cual haya un diálogo y pueda ser de una forma viable. Nosotros no estamos llegando a imponer. Y si hay empresas que no están cumpliendo con la ley, o que no están cumpliendo dentro del Estado de Derecho, que se les castigue. Pero también si hay grupos que tienen malas intenciones, que están amparados bajo el paraguas de grupos sociales, que tienen disque intereses en ciertas comunidades, pero que no están cumpliendo con la ley, que están fuera de la ley, que probablemente estén financiadas de manera anómala, que también les caiga la ley y que se respete el Estado de Derecho. Nosotros lo que buscamos es el bienestar de los guatemaltecos. No somos las comunidades por un lado, los empresarios por otro, los rojos por un lado, los cremas por otro. No, somos una sola Guatemala y creo que debemos de aprender a caminar como gente, como país que somos, con todas las diferencias, pero con todas las bondades, y dejarnos de quejar de lo malo que tenemos y ver las oportunidades que tenemos. Hablando de un solo país, siempre que arranca un gobierno, siempre como que las relaciones comienzan a afianzarse, o al menos están en las mejores posibilidades de hacerlo, entre el sector público y el sector privado. Se empiezan a impulsar mucho más las alianzas público-privadas y una serie de proyectos en relación de trabajo en conjunto, pero generalmente con el correr de los meses se va deteriorando o distanciando la relación entre el sector empresarial y el sector del gobierno. ¿Cuál es la realidad hoy de este sector con las autoridades? Con las propuestas que ustedes han llevado, que como Cámara junto a otros sectores también han hecho en diferentes temas, no solamente los económicos, al gobierno, al Ejecutivo, y que muchas veces no tienen eco y ahí se quedan solo en proyectos. Yo te diría que la relación que hemos tenido con el gobierno, si han tenido momentos de distancia, más que distancia, de diferencia, diría yo, en temas como el tema tributario, como las reformas a la Constitución, por mencionar algunos, nos hemos concentrado en los últimos meses y sobre todo en el último año en encontrar no los puntos en desacuerdo, sino los puntos en los que estamos de acuerdo. Dicho sea de paso, el mejor ejemplo fue el foro de inversión que como Cámara de Industria desarrollamos, Guatemala Investment Summit, junto con el Gobierno de la República. ¿Por qué? Porque coincidimos que este país lo que necesita para salir adelante es generación de atracción de inversión, generación de empresas para generar empleo, y con eso generar empleo formal y más oportunidades. Y no solo en la área metropolitana, también hablamos del interior de la República, donde más se necesita combatir la pobreza extrema, el hambre, etc. Entonces, creemos que nos hemos enfocado en esos temas, hemos tratado de ver también al país dentro del sector empresarial como con una visión de más largo plazo, no depender del gobierno de turno para hacer o no hacer las cosas. Con esa visión es que este próximo año, 2014, generaremos en Guatemala el World Business Forum Latinoamérica en el mes de septiembre, como producto del foro de inversión que se desarrolló en el mes de mayo de este año. En el año 2015 generaremos nuevamente el foro de inversión, y así tenemos una visión de largo plazo, porque creemos que como sector empresarial somos responsables de generar también esa otra visión afuera del país, que no la hemos dado, sino que solo se da las partes negativas o la parte no necesariamente totalmente cierta. Entonces también hay que mandar mensajes afuera muy distintos a lo que se han dado de Guatemala en el último año. Y si vemos que este gobierno tenemos ciertos puntos de coincidencia, pues trabajaremos en los que coincidimos. En los que no coincidimos no vamos a seguir confrontando o no vamos a seguir generando polémica, porque eso no nos lleva a nada. A principios de año el presidente Otto Pérez Molina precisamente recalcaba que este año sería el año del empleo, el año de la transparencia. ¿Usted considera que se han dado las medidas necesarias para cumplir lo que se decía al principio de año, la generación de empleo en Guatemala? Usted lo menciona, algo tan importante para sacar adelante el país. ¿Cómo estamos en materia? Precisamente partiendo de ese comentario del señor presidente y de esa visión del señor presidente y de su gobierno, es que nosotros propusimos al presidente y a su equipo, sobre todo en parte del Ministerio de Economía, generar esta actividad en conjunto, porque creemos que esa es la forma de generar más empleo. Que los efectos no son inmediatos, evidentemente, pues aquí solo pensamos en hacer acciones que tengan resultado en corto plazo, nunca vamos a salir adelante. Entonces, en ese lado creemos